Bueno, el siguiente problema corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El problema dice de esta forma: dos automóviles viajan a lo largo de una línea recta. El que va adelante va a 25 metros sobre segundo y el otro va a 30 metros sobre segundo. En el momento que los automóviles están a 40 metros de distancia, el conductor del automóvil delantero aplica los frenos, de tal forma que comienza a desacelerar a 2 metros sobre segundo al cuadrado hasta detenerse. Preguntas. Letra A. ¿Cuánto tiempo tarda el automóvil en detenerse? Letra B. Suponiendo que el carro o automóvil trasero frena al mismo tiempo que el automóvil delantero, ¿cuál debe ser la aceleración mínima del carro o automóvil trasero de manera que no choque con el automóvil delantero o carro delantero? Veamos en sí cómo sería esto. Primero, dice que estos automóviles o carros viajan en una línea recta. Entonces, hay que dibujar una línea recta. No quedó tan recta, pero se asume que es recta, ¿no? Ya, se dice que en esta línea recta, estos automóviles o carros están ubicados a 40 metros de distancia y cada uno tiene una cierta rapidez, ¿no es cierto? Uno está aquí y el otro está acá. De esta forma, según el problema, tenemos dibujados los dos automóviles. El primero lleva una rapidez de 25 metros sobre segundo. Y el que viene atrás tiene una velocidad, en este caso rapidez, de 30 metros sobre segundo. Eso es lo que establece la primera parte del problema. Este con una rapidez de 30 metros sobre segundo o velocidad, y este con una rapidez de 25 metros sobre segundo. Ambas iniciales, porque después dice que ambos automóviles se van a detener. Entonces después dice que este automóvil va a comenzar a desacelerar a una razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado hasta detenerse. Y también que ambos automóviles están a 40 metros de distancia en esta primera instancia. De esa forma, con esa rapidez, hasta técnicamente detenerse y desacelerando a esa razón. ¿Ya? Entonces, lo primero que están preguntando, ¿cuál es el tiempo empleado acá por este automóvil? Y después, lo otro que nos preguntan es ¿qué aceleración, en este caso desaceleración, debe desarrollar el automóvil trasero para no chocar directamente ese automóvil delantero? Es decir, su mínima aceleración, ¿no es cierto?, para no chocarlo. Primero, comencemos a calcular el tiempo hasta cuando este automóvil se detiene. Veamos cómo sería esto. Centrémonos solamente en esta parte. ¿Ya? Olvidemos a distancia, todos esos datos. Solamente en esta parte nos vamos a centrar nuestra atención. Todos los datos que obtendremos será dentro de todo lo que esté dentro de este recuadro. Veamos cuáles son esos datos. Rapidez inicial, rapidez final, desaceleración y el tiempo que voy a calcular. Entonces sería de esta forma. Bueno, los datos son los siguientes. Rapidez inicial del automóvil 1, 25 metros sobre segundo. Rapidez final 0, porque se detiene este automóvil 1, o carro también se puede llamar. Y la desaceleración es menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y hay que calcular el tiempo. ¿Ya? Entonces veamos las ecuaciones. Entonces, para seleccionar la ecuación correspondiente, primero que todo, cambiaré el 1 medio por 0.5. Ahora debemos seleccionar la ecuación más óptima para este caso. Debe tener rapidez inicial. Todas tienen la rapidez inicial. Rapidez final.
solamente las dos primeras y la última. Por tanto, esa la eliminaré. También debe tener aceleración, es decir, la letra A. La última no la posee, por lo tanto se elimina. Y por último, lo más importante, que es la incógnita de la letra A, el tiempo en detenerse. Por lo tanto, la segunda se elimina. Tenemos esta ecuación, valorizamos. La velocidad, en este caso rapidez final, es 0. Se puede eliminar de esa forma. Entonces, movemos ese 0 a donde corresponda. De esa forma. Bueno, ahora sigamos con la valorización. Bajamos el 0. La inicial, 25. La aceleración es menos 2. En este caso por la incógnita que sería el tiempo. Bajamos el 0, el 25, y decimos más por menos es menos. Menos 2 por tiempo. Quedando de esa forma. Como lo he dicho en otras ocasiones, es conveniente la incógnita, cuando está negativa, pasarla al otro lado a que quede positiva. Entonces, como es menos 2t, el menos 2t lo pasaremos al otro lado sumando. Tal como pueden apreciar ustedes. No es necesario que tenga el más, por lo tanto lo borraré. Entonces, la ecuación quedaría de esa forma que pueden apreciar ustedes. Ahora el 2 que está multiplicando puede pasar dividiendo. Entonces, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y de esa forma podemos decir que el tiempo va a ser de 25 dividido en 2. Y esos son 12.5. De esa forma obtenemos el tiempo. Y hemos concluido que el tiempo de ese punto hasta cuando se detiene es de 12.5 segundos. Ahora, se necesita saber en sí, tengo rapidez inicial, esta es la distancia que hay entre los automóviles o carros. Hay que calcular la aceleración, pero prácticamente con esos datos es imposible calcular esta aceleración. Porque yo lo que voy a saber al fin y al cabo es que para el automóvil 2 tengo una rapidez inicial de 30 metros sobre segundo y técnicamente una final de 0. Que técnicamente cuando se detiene por completo este, también vamos a asumir que se detenga por completo el otro. Tendría un dato, dos datos. Este no cuenta como dato, porque técnicamente este automóvil va a llegar hasta donde llegue este. Faltaría un tercer dato. Y ese tercer dato lo calcularemos con la distancia que va a existir entre este punto y el punto donde se detienen los dos automóviles a la vez, que va a ser este punto de acá. Para calcular esa distancia, yo necesito saber cuál es la distancia que recorre el automóvil 1. Eso es lo que calcularemos ahora. Entonces, la idea es poder calcular esa distancia más esa otra distancia. Existirá la distancia que recorre el automóvil 2. Tenemos 1, 2, 3, 4 datos para poder calcular esa distancia. Y las ecuaciones son las siguientes. Bueno, acá tenemos las ecuaciones y en sí cambiaré el 1 medio por 0.5. Como entre ese punto y ese punto hay 1, 2, 3, 4 datos, podemos ocupar cualquier ecuación que tenga la distancia. Y las que tienen distancia son esa, esa y esa. Yo en particular voy a ocupar esa. No pregunten por qué, la ocuparé no. Bueno, necesitamos buscar la distancia 1. El tiempo es de 12.5. La rapidez inicial o velocidad inicial
es de 25, ¿cierto? Y la final es de 0. Al final sería solamente 25. Por lo tanto, esta distancia va a ser el producto de estos tres números. Y sería de 156.25 metros. De esa forma. Para sacar la distancia que recorre el automóvil 2, hay que sumar los 40 con los 156.25. Entonces, ahora el esquema queda de esta forma. Una distancia de 196.25, una rapidez inicial o velocidad inicial de 30 metros sobre segundo y una rapidez final de 0 o velocidad de 0 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Y acá tenemos en sí la incógnita del problema de la parte B, la desaceleración. ¿Cuánto debe ser esa desaceleración? Bueno, en este caso los datos serían los siguientes: rapidez inicial, rapidez final, distancia y aceleración. Acá anotamos en sí cuáles son las ecuaciones que intervienen. Bueno, acá tenemos las ecuaciones y cambiaré el 1 medio por 0.5. ¿Cuáles son los datos? Rapidez inicial. Todas tienen rapidez o velocidad inicial. Rapidez o velocidad final. Esa no, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa la eliminamos. Distancia. La eliminamos. Y lo más importante, debe tener la aceleración, que es lo más importante. Solamente sirve esa. Eliminarla. Bueno, esta vale 0, ¿no es cierto? Vale 0. Fíjense. La V vale 0. Ya, de esa forma. Y de esa forma colocamos el 0 donde corresponda. Valorizar. Tenemos que valorizar ahora, ¿no es cierto? Bajamos el 0. La rapidez inicial, 30 al cuadrado. Dice la fórmula que es 2 veces la aceleración, que es la incógnita. Ahí sería, ¿no es cierto?, por la distancia. Entonces, bajamos el 0, resolvemos 30 al cuadrado son 900 y multiplicamos esos dos valores. Eso da un valor de 392.5 multiplicado por la aceleración. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos el 392.5 está multiplicando la incógnita y el 900 no la está sumando directamente, pero sí está sumando al sector donde está la incógnita. Por lo tanto, el 900 tiene como prioridad pasar sumando, al otro lado pasará restando. Entonces, lo pasamos hacia el otro lado con su signo inverso. De esa forma. Ahí sería. Entonces, en este caso, el 392.5, como está multiplicando, pasa al otro lado de su forma inversa, que es la división. De esa forma. Y al realizar dicha división, dará menos 2,29. Y la unidad de la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Todo fluye bien con la unidad, ¿no es cierto? Porque nos hemos dado cuenta que todo está en el sistema MKS, entonces no debiese existir problema con la unidad de medida final. Y esa es la aceleración que debe desarrollar este carro número 2 para impedir que choque al carro número 1. Ya, muchas gracias por su atención.